Buenos días. Qué bien, ¿no? Ver cada día más gente, qué alegría. Por eso también muchas veces, muchísimas veces, cuando oro digo, Señor, tú dices en tu palabra que tú cada día añadías a la iglesia los que iban a ser salvos. Y yo tengo fe en el Señor. Y cada vez que viene un domingo, digo, gracias, una persona nueva. Gracias, otra persona nueva. Y eso a mí me alegra, porque estamos para eso, no para otra cosa. Vamos a leer en el Salmo 27, que me gusta mucho. Vamos a leer del 1 al 4. Salmo 27, del 1 al 4. ¿Lo tenemos ya? Rafa, lo ponemos, porfa, para los que no tienen Biblia. Mira, este viernes pasado, cuando estábamos en la cárcel, hay Fernando, Fer, bueno, es gitano, pero es extranjero. Y estábamos leyendo, y entonces decía Fernando, a ver, ¿quién ha traído Biblia? Y de todos había traído solamente uno, este chico. Y se llama Rubén. Y entonces dice Rubén, muy mal, tenéis que venir con la Biblia. Y entonces se quedaron así. Porque ahora, por ejemplo, Fernando está diciendo una cosa, ¿y si es mentira? La Biblia, si la tienes delante, tú puedes mirarla y decir, es verdad, es mentira. Y eso, mira, me llamó la atención. Digo, mira, es verdad, tenemos que traer o bien en el móvil o nuestra Biblia. ¿Para qué? Para seguir la lectura y ver lo que pone, ver lo que Dios nos quiere hablar hoy. El Salmo 27 me encanta. Dice el 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer de mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Qué bonito. Dice, aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El 4: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Me encanta. Me encanta. El 4 es muy bonito. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero qué bonito, aunque acampe un ejército contra mí, no temeré. Mi corazón estará confiado, porque sabemos en quién creemos, sabemos quién está con nosotros. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Mirad una cosa, yo voy a orar, me voy a callar cuando termine, y vamos a elevar nuestra voz al Altísimo. Quien quiera, somos libres. Así que el que quiera, con libertad, cuando yo termine, vamos a empezar a orar cada uno detrás de uno otro. ¿Por qué? Porque aunque acampe un ejército
alrededor de mí, no temeré. Mi corazón está confiado en Jehová. Y una cosa he demandado, y esa buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Amén, bienvenidos. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque aunque acampe un ejército alrededor nuestro, no tenemos que temer mal alguno. Tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos estar confiados. Porque también dice el Salmo 23 que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infundirá aliento. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás aquí, Señor. Padre, que nuestros ojos no te ven, Señor, y nuestras manos no te puedan tocar, Señor. Te podemos sentir, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, porque nuestro corazón está confiado en ti, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo con libertad, Señor. Tú conoces cada vida porque tú nos has creado, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno, Señor. Según la necesidad de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no somos nada, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén, Jesús. Sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús. Amén, aleluya. Sí, Jesús. Amén. Sí, sí, Jesús. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Jesús. Dale un abrazo al que tienes al lado, al detrás y al de delante. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Buenos días, otra vez. Buenos días. Muy bien. Podríamos irnos ya, ¿no? Muy bien, Paco, así me gusta. El Señor ya nos ha hablado, ¿verdad? Hemos abierto la palabra, entonces Él ya nos habló. Y hemos hablado con Él también, hemos orado. Podríamos irnos. Al final estamos aquí por Él.
¿verdad? Para Él, para adorar su nombre. Pero queremos estar más, ¿no? Queremos hacer más, escucharle más. ¿Sí o no? Amén. Pues lo vamos a hacerlo con alegría. ¿Vale? Amén. En teología existe un término que se llama kenosis. ¿Alguien ya lo ha escuchado? ¿Qué es? No voy aquí a explicarlo todo porque es muy profundo el tema, pero es tentar explicar o explicar el Dios, hacerse hombre, dejar toda su gloria, su majestad, su poder, hacerse hombre, así como nosotros. No ha dejado de ser Dios, pero se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Vamos a cantar, alabar al Señor, rendirnos delante de Él, porque Él merece toda nuestra alabanza. Amén. Las palmas, con alegría. Yo me rindo a
su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande en Sadán, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús. A Él toda la gloria, a este Jesús que se hizo hombre y habitó entre los hombres, entre nosotros, para nos dar la vida, vida eterna. Amén. Seguimos. Imaginar ahora, pensar. ¿Sabéis lo que es imaginar, no? Muy bien, gracias. Imaginar que Jesús está aquí ahora. Y Él está. Amén. Y Él no está solo mirando hacia mí. A mí y a ti también. Él sabe a todos. Él sabe lo que estoy cantando para Él. Si es verdadero o no. En su palabra Él mismo nos dice, ¿no? Que Él busca adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No es solamente cantar canciones como las que estamos cantando. Es algo que sale de aquí, del corazón, porque el Señor no mira el exterior, no mira la apariencia, no mira las voces o los instrumentos que están perfectos y que hay armonía. El Señor ve el corazón. El Señor mira nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? Mientras estamos alabando al Señor. La canción que vamos a cantar ahora es una oración. Es pedir al Señor, Señor, dame un corazón igual al tuyo. Mira mi corazón y mira si hay algo que hay que cambiar, que hay que ser transformado. Que hay que ser cambiado. El único que puede hacer eso es nuestro Dios. Por eso he dicho, imaginar que Él está aquí, y Él está. Que Él te está escuchando, está mirando tu corazón. Y está pronto, listo para cambiar, transformar tu vida, tu corazón, así como Él quiere. Amén. Un deseo tengo de ser transformado. Preciso tanto de tu perdón. Dame un nuevo corazón. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer,
tu mirar, Senhor, muy dentro de mí. Nada encontrarás de bueno, mas un deseo tengo de ser transformado. Preciso tanto de tu perdón, dame un nuevo corazón, dame un corazón igual al tuyo, Maestro, dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Enséñame a amar a mi hermano, a mirar con tus ojos, perdonar con tu perdón. Lléname con tu espíritu, endereza mis caminos. Oh Dios, dame un nuevo corazón. Lléname con tu espíritu, endereza mis caminos. Oh Dios, dame un nuevo corazón. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Dame un corazón igual al tuyo, Maestro. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo, corazón dispuesto a obedecer, cumplir todo tu querer. Dame un corazón igual al tuyo. Gracias, Señor, porque estás aquí, Dios. Gracias, Señor, porque está en nuestro medio, porque estás obrando, Señor, con tu espíritu. Gracias, Señor, porque nos habla nuestro corazón, Dios. Escucha, Señor, nuestro clamor. Danos un corazón, Señor, igual al tuyo. Que eso lo que hemos cantado, Dios, no sea palabras al aire. Quiero estar dispuesto, Señor, a obedecerte cada día, Dios. Cumple, Señor, tu querer en cada uno de nosotros. Transforma, Señor, nuestros corazones. Cambia, Dios. Trae salvación, Dios. Trae sanidad, Dios. Llénanos, Señor, con tu espíritu, Padre, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que este es tu deseo. Que mismo siendo un Dios tan grande, tan poderoso, ha dejado tu reino para venir entre nosotros y nos dar vida. Y vida en abundancia.
Transforma, Señor, nuestro corazón. Llénanos, Señor, cada día más de tu Espíritu. En nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Otra vez, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu vientre está de luz, venció la oscuridad y quiebra su voz, y quiebra su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar. Tu misericordia, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré. Él es grande, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré. Él es grande, oh Dios, y todos lo verán.
Díselo. Nuestro Dios es grande. Amén, Dios. Todos. Es Dios. Gracias porque tenemos a ti, Señor, porque un día tú miraste a nosotros, Dios, y con tu amor nos elegiste, Dios, nos has salvado, Dios. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Dios, por tu soberanía, Dios, porque eres un Dios soberano sobre nosotros. Gracias, Dios, porque no podemos sin ti, Dios. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que es nuestro, que es propio nuestro, Dios, y pon dentro de nuestros corazones, Señor, todo aquello que procede de ti, Dios, porque tú eres un Dios grande, Padre, un Dios que puede transformar, sanar, un Dios que da vida, Señor, un Dios que da y que quita, Dios. Siempre estamos alegres, Dios. Gracias, Padre, por eso. Porque tú nunca dejas, Señor, de ser grande. Porque eres Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Alabando al Señor ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vale, vamos a cantar una canción y puedes salir ahí de tu lugar y poner aquí en el cesto aquello que Dios te has hecho prosperar. La Biblia dice que Dios, que tenemos que ofrendar y diezmar según lo que está propuesto en nuestro corazón. Así que no es lo que Dios, Dios, y ahora, ¿qué pongo? 10, 20, 10%, 50 más.
Él te da. Ahora tú tienes que decidir cuánto vas a traer. Ciertos de que eso va a ser para la obra aquí en Picasen, para esta iglesia, para el mantenimiento de este trabajo, de este ministerio. ¿Ok? Me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande es Adán, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús. Oh, 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 Amén. Gracias, Señor, de los diezmos, ofrendas, por cada hermano, Señor, que ha sido fiel también en este tema, Señor, el tema financiero, económico, el dinero. Que tú también sea el Señor de nuestro dinero, y que este dinero puesto aquí, Señor, sea administrado sabiamente, en el nombre santo de Jesús. Amén. Podemos sentar. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Quería saludar a los que nos visitáis por primera vez. Creo que Tito, Ismael y Sarai, bienvenidos. Que venís de Xàtiva. Muy bien, bienvenidos. Con Carol, ¿cómo te llamas, perdona? Daniel, bienvenido también, de Colombia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Por ahí tienes un paisano, al guitarrista. Y no sé si hay alguien más que venga por primera vez, porque sé que hay algunos que nos visitáis. Está Viviane, que viene de aquí cerca, de Londres, que es de la casa. Bienvenida también. Y nada, deciros que os sintáis como en vuestra casa, porque estáis en vuestra casa, es la casa del Señor. Amén. Bien, vamos a meditar rápidamente en la palabra. Si recordáis, hace 2 semanas os dije que estaba estudiando diferentes vidas de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como José, tratando de sacar enseñanzas que nos sirviesen para el día de hoy. ¿Por qué? Normalmente nos fijamos más en el Nuevo Testamento, nos fijamos más en los apóstoles, nos fijamos más en lo que tenemos más cerca, pero realmente toda la Biblia es para enseñarnos, todas las vidas de los que están en la Biblia nos tienen que enseñar, nos tienen que inspirar, y tenemos que fijarnos en ello, porque no son solo historias que sucedieron, historias bonitas, historias de batallas, historias de liberaciones, sino que son historias en las que nos podemos inspirar nuestra vida. Y hoy quería hablar de Moisés. Moisés fue alguien absolutamente determinante en la historia de Israel. Hay quien dice que sin Moisés Israel no habría existido. Yo no soy tan categórico, pero porque entiendo que si el propósito de Dios era que Israel existiese, habría existido con Moisés o sin él. Pero es cierto que Moisés jugó un papel muy importante en la salvación del pueblo, en la liberación de la esclavitud y en la formación de este pueblo.
Para conseguir todo eso, Moisés tuvo que darlo todo, tuvo que negarse a sí mismo. Y cuando hablamos de darlo todo y de negarse a sí mismo, ¿qué figura nos viene a la cabeza? La figura de Cristo, ¿verdad? Que lo dio todo por cada uno de nosotros. Y no podemos dejar de hablar de Él. Hay un texto que repetimos constantemente que está en Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12 dice que a lo suyo vino refiriéndose a la creación. Y los suyos, su creación, su pueblo, no le recibieron, como vamos a ver ahora más adelante en el texto de Moisés. Pero afortunadamente dice que hubo quien sí le recibió. Y a quien le recibió le dio la facultad de convertirse en hijo de Dios. Eso es una bendición, eso es un milagro y es una pena que haya gente que no lo entienda, haya gente que no lo reciba, haya gente que no reciba ese sacrificio como propio, haya gente que no reconozca lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Es una pena. Jesús, como digo, lo dio todo, absolutamente todo, por su creación. Lo dio todo por beneficiar a todos. Aunque ese beneficio que podemos aceptar, recibir de Jesús, solo unos pocos lo recibieron, como hemos leído en este texto, ¿verdad? Me gustaría que viésemos algunos paralelismos que hay en la vida de Moisés con Jesús. Porque hay muchas cosas similares. A Moisés lo vemos, como digo, muy lejos, lo vemos al principio de la Biblia, hace miles de años, pero hay muchos paralelismos con la vida de Jesús. Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que dicen que es el personaje del Antiguo Testamento que más relación íntima tenía con Dios, que más conocía a Dios, que más cerca estaba de Dios. Esto lo podemos ver comparándolo con los pasajes de Jesús. No olvidemos que Jesús vivió como hombre. ¿Qué habla la Biblia de la relación de Jesús con el Padre? Dice que era, por ejemplo, el último que se acostaba orando y el primero que se levantaba para orar, buscando esa relación íntima con el Padre. Indiscutiblemente nadie tuvo una relación como la que tuvo Jesús, igual que en el Antiguo Testamento dicen que nadie tuvo una relación con Dios como la que tuvo Moisés. Moisés tuvo un trato con Dios totalmente diferente al resto de los personajes del Antiguo Testamento. Y tenía una relación tan íntima que lo dio todo. Moisés también lo dio todo por servir al Señor, por servir al pueblo de Dios sin importarle el esfuerzo que tenía que hacer, porque Moisés, como vamos a ver, hizo un esfuerzo grandísimo por servir a Dios, por darse por entero al pueblo de Dios. Corrió muchísimos riesgos, sufrió muchas decepciones, porque no le acompañaban en el servicio. Todos sabemos que el servicio a Dios, o en el servicio a Dios, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay éxitos, hay decepciones. No es fácil servir al Señor. Y Moisés lo experimentó todo esto. Moisés fue experto en éxitos y fue experto en decepciones, como vamos a ver. Todos conocemos el texto en el que nos habla del becerro de oro, ¿verdad? Es un texto que está en Éxodo, pero lo vamos a leer en Deuteronomio, porque en Éxodo lo cuenta de una forma muy larga, cuenta todo el relato completo. Sin embargo, en Deuteronomio cuenta un resumen que hizo Moisés para recordarle al pueblo lo que había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Esto está en Deuteronomio 9, del 6 al 29. Como digo, esto es el resumen de lo que sucedió y que está relatado en el libro de Éxodo. Deuteronomio 9, del 6 al 29, dice: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar.
habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá, en Kibrot, Ataba, provocasteis a ira a Jehová, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Bien. Este es el resumen, es un poco largo, pero es el resumen, ¿eh? Si leemos toda la historia, son varios capítulos en Éxodo, como digo. Pero cuenta muy bien a dónde quiero llegar, cuenta muy bien los detalles que necesito para explicar lo que el Señor me hablaba en esta semana. El texto, si contamos las veces, en el resumen, si contamos las veces que habla del pecado del pueblo, habla 19 veces. 19 veces se queja Moisés o le recuerda al pueblo su pecado. 19 veces. Pero quiero que nos fijemos en otra cosa. Quiero que nos fijemos en el ayuno de Moisés. Antes hablaba Virgilio de ayuno en la escuela bíblica. Yo no sabía que iba a hablar de ayuno, ni él sabía que yo también iba a hablar de ayuno. Cosas que tiene el Señor, ¿verdad? La pregunta, sabéis que me gusta hacer preguntas, no hace falta que contestéis, pero es para que nos metamos en la historia. ¿Cuántos días, cuánto tiempo ayunó Moisés? Sabemos que fueron 80 días. 80 días, 40 más 40, 80 días. He estado mirando lo que decían los médicos acerca de esto y lógicamente dicen que médicamente es imposible. Dice que estuvo 80 días sin comer y sin beber agua. Médicamente es imposible.
El médico más optimista dice que sin comer se podrían estar 56 días, el más optimista. Muchos dicen que no se puede llegar a eso. 56 días. Ahora, sin comer y sin beber, el más optimista dice que 5 días. Pero dicen que depende también mucho del clima. Es decir, en un clima desértico, en un clima con mucho calor, en un solo día se puede morir. En un solo día. Moisés, ¿dónde estaba? En el desierto. Estaba en el desierto de Sinaí. ¿Cuánto tiempo estuvo? 80 días. Que no se nos ocurra hacer esto si no es Dios quien nos lo manda, si no estamos convencidos de que es Dios quien nos lo manda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ayunó Jesús? Que sepamos 40 días, que sepamos. Pudo ayunar otras veces que no están reflejados en los evangelios, pero que sepamos 40 días. Lo digo porque vayamos viendo cosas similares que tienen Moisés y Jesús. Ahora, fijémonos en una cosa. ¿Moisés para quién ayunaba? ¿Ayunaba para sí mismo o para los demás? ¿Buscaba el beneficio propio o el de los demás? Buscaba el beneficio de los demás, ¿verdad? En todo el relato, aunque cojamos el relato largo, el de Éxodo, no hay un solo detalle que nos muestre que Moisés ayunaba para sí mismo, buscando algo para sí, algún beneficio propio. En todo momento buscaba el beneficio de los demás, el beneficio del pueblo de Dios. Y sin embargo, ¿cómo respondió el pueblo? Pasando de Moisés. Pasando de Moisés. Moisés lo estaba dando todo, estaba ayunando por el pueblo en la presencia de Dios, en el monte Sinaí. Y el pueblo se cansó de esperar. Y construyeron un becerro y se pusieron a adorarle. Moisés lo dio todo y sin embargo el pueblo no le correspondió. Estas son las decepciones que tiene a veces el ministerio. Ahora, ¿le importó a Moisés la respuesta del pueblo? ¿Le importó a Moisés el que el pueblo no le siguiese? ¿No le importó? No le gustó. Rompió las tablas, pero no le importó. En el sentido de que dijo, voy a volver a ayunar otros 40 días por este pueblo, por muy duro de cerviz que sea, por muy desobediente que sea, voy a ayunar otros 40 días por este pueblo. Mirando el ejemplo de Moisés vemos que él tenía una misión y esa misión la tenía clara. Y nada le hizo desistir de la misión. Si se hubiese fijado con lo que tenía alrededor, era para decir, ahí os quedáis, que yo lo he dejado todo y vosotros no dejáis nada. Pero nada le hizo desistir de la misión. Siguió adelante con la misión que el Señor le había encomendado. ¿Por qué? Porque entendía lo que era negarse a sí mismo. Entendía lo que era darse por entero al Señor. Dedicar su vida a servir al Señor, sin fijarse en lo que los que tenía a su alrededor hacían, ¿verdad? Ahora vamos a hacernos alguna pregunta con respecto al ayuno. Ya está hablando Virgil antes, yo voy por otro lado. ¿Hemos ayunado alguna vez 80 días por los demás? Seguro que no. Yo por lo menos no conozco a nadie, ¿verdad? ¿O hemos ayunado 40 días por los demás? Yo sí que conozco gente, yo no lo he hecho, pero yo conozco gente que ha ayunado 40 y hasta 50 días. Yo conozco gente, varios. Pero a lo mejor hemos ayunado 10 días por los demás. ¿Hemos ayunado 10 días por los demás? ¿O hemos ayunado quizá un día, alguna vez, por los demás? Hice esta pregunta el viernes en la cárcel y los chicos son muy naturales, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, nosotros a veces ayunamos mediodía, ayunamos un día, o hacemos el ayuno de Daniel. Allí en la cárcel también se ayuna. El ayuno de Daniel, de comer solo verduras, de no comer carne. Pero me dijeron, pero nunca lo hemos hecho por los demás. Porque tendemos a hacerlo por nosotros mismos, para conseguir beneficios propios.
pero se nos olvida que tenemos que beneficiar a los demás, que tenemos que darnos a los demás, que nosotros no existimos, entenderme, entre comillas. Quien vive es Cristo en nosotros y tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios. A veces, como he dicho antes, leemos las historias de la Biblia como algo bonito, ¿no? Decimos, lo que hizo este o lo que hizo el otro, lo que consiguió. Todas las personas que salen en la Biblia eran hombres y mujeres como tú y como yo. Lo único que hicieron fue negarse a sí mismos, porque las maravillas quien las hizo fue el Señor. Y a veces nos parecen cosas inalcanzables, cuando lo único que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, porque los milagros los hace Dios, no nosotros. Todo lo que sale en la Biblia, todo lo que sucedió entonces puede suceder ahora, puede suceder hoy en día. Exactamente igual, porque quien lo hace es Dios y Dios no cambia. De modo que todo lo que vemos en la Biblia nos debe de servir de ejemplo, nos debe de servir de enseñanza, nos debe de servir de inspiración. Debemos de andar como los que nos precedieron. En cuanto al ayuno, hay un episodio muy conocido que está en Mateo 9, 14 y 15. Y Jesús es quien habla de ello. Mateo 9, 14 y 15 dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí vemos que Jesús nos dice que el ayuno sea cosa del pasado, ¿verdad? ¿No lo dice? Dice que en ese momento sus discípulos no ayunaban porque Él estaba con ellos, pero que en el momento en que Él se fuese, vendrían las dificultades y tendrían necesidad de ayunar, como tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos momentos difíciles, ¿verdad? ¿Necesitamos ayunar? Lo necesitamos. El ayuno no es cosa del pasado, es cosa del presente. Gracias. El ayuno es cosa del presente. Forma parte de la vida cristiana y no voy a entrar en los diferentes motivos para ayunar, que ya lo ha explicado Virgilio antes, pero el ayuno es cosa del presente y es algo que tenemos que tener muy presente. El ayuno y la oración es algo que no podemos olvidar. Y el ejemplo de Moisés es un ejemplo al que se refiere también el Nuevo Testamento en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Hebreos, sabemos que en Hebreos 13 es el capítulo, Hebreos 11, es el capítulo dedicado a los héroes de la fe. Habla de Gedeón, de José, habla de Moisés también. Y tiene ahí una parte importante en este capítulo, en Hebreos 11 del 23 al 29, en el que nos recuerda varias cosas de Moisés y dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes él ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo,
fueron ahogados. Eso es a lo que se refiere Hebreos. El autor de Hebreos habla de Moisés, habla de una serie de episodios de su vida en los que puso la fe en práctica, ¿no? Pero quiero que nos fijemos en lo que estamos hablando, en la negación de sí mismo, que son los versículos del 24 al 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está hablando de la negación a sí mismo de Moisés. Moisés podía haber seguido viviendo en el palacio en el que vivía, podía haber pedido clemencia a Faraón para que le perdonase y seguir viviendo allí sin tener ninguna necesidad de irse, pero prefirió cumplir con la voluntad de Dios, siendo el libertador del pueblo de Israel, aun a costa de su propia vida, porque se jugó la vida en ello. Yo me pregunto, ¿qué prioridades tenemos? ¿Qué prioridades tenemos? Si tuviésemos esa disyuntiva como la tuvo Moisés, si tuviésemos que elegir entre quedarnos en el palacio, disfrutar de las riquezas o renunciar a todo y irme al desierto a liberar al pueblo de Dios, ¿qué elegiríamos? Hice esta pregunta en la cárcel y me dice uno de los chicos, dice, bueno, pues yo me quedaría en el palacio, cogería todo el dinero y me iría a liberar al pueblo de Israel. Pero esa opción no la tenía Moisés, ¿eh? El ejemplo de Moisés fue que, pudiendo quedarse en palacio, renunció a ello y se fue al desierto a liberar al pueblo de Israel. No estimó su vida, no le dio valor a su vida, le dio valor a la misión de Dios. ¿Estimamos nuestra vida por encima de todo o estamos dispuestos a darla por amor a Dios? Fijémonos, estamos hablando mucho antes de Cristo. Moisés no conocía a Cristo, pero Moisés captó el espíritu que Cristo quiere inculcarnos a cada uno de nosotros. Se negó a sí mismo Moisés y lo dio todo por amor a Dios y por amor a su pueblo. Moisés fue un misionero que cumplió con su misión. Y Jesús mismo habló de él. Lo tenemos en los evangelios, en Juan 5, 45 y 46. Jesús se refiere a él y dice, Juan 5, 45 y 46, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué grande, ¿verdad? Jesús le pone de ejemplo e incluso reconoce que escribió de él. Se refiere al texto en el que Moisés dice que después de él vendrá un profeta mayor, alguien mayor que él. No creemos que el ejemplo de Moisés es un ejemplo para imitar. A mí me inspira mucho su vida. A veces veo cómo él solo, porque debió sentirse muy solo, llevó a todo el pueblo, un pueblo tan grande, estimado en 2 o 3 millones de personas, a la salvación. Y digo que se debió sentir muy solo porque el pueblo hebreo no paraba de meter la pata una vez tras otra, hasta el punto que Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Los que entraron fueron sus descendientes. ¿Creemos que podemos hacer las cosas que Moisés hizo? Como he dicho antes, podemos. Podemos. Solo tenemos que empezar por donde él empezó, a negarse a sí mismo.
Así es como empezó él. Ese fue el comienzo de Moisés. Moisés lo tenía todo y lo dejó todo por amor a Dios y por amor a su pueblo. Hemos repetido muchas veces un texto que voy a repetir ahora. Y lo seguiré repitiendo porque es básico para la vida cristiana, es básico para nuestra vida, es básico para nuestro crecimiento, que es lo que dijo Jesús con referencia a seguirle, está en Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el secreto de la vida cristiana. Moisés había, sin conocer a Jesús, había aprendido este secreto y lo puso en práctica en su vida. Moisés lo vivía con todas sus fuerzas. Moisés en ningún momento vemos que se miraba a sí mismo. En todo momento estaba pendiente de hacer la voluntad de Dios. En todo momento estaba pendiente de hacer lo que Dios quería que hiciese. En todo momento consultaba a Dios cuál era su voluntad. Consultaba a Dios cuál era el siguiente paso que debía dar. En todo momento lo vemos hablando con Dios, viendo cuál es su voluntad. Este texto sigue en el versículo siguiente, Lucas 9:24, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perder su vida se refiere a negarse a sí mismo. Es lo que quiere decir cuando dice: el que pierda su vida por causa de mí. Se refiere a negarse a sí mismo. O como dice otro texto muy conocido también, que repetimos a menudo, Gálatas 2:20, donde dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Habla de negación a sí mismo. Pablo es otro que vivía totalmente negado a sí mismo. Moisés, como digo, fue un gran ejemplo a seguir, y podemos pensar que para nosotros, como digo, es imposible hacer lo que Moisés hizo, pero como os he dicho también, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, porque Dios es un Dios de lo imposible. Nosotros hacemos lo fácil, pero Dios hace lo imposible. Y no podemos olvidar que el que hace las cosas es Dios. Cuando veamos a alguien hacer algo especial, algo espectacular, no pensemos que lo hace la persona. Quien lo hace es Dios. Y todos podemos hacer lo que Moisés hizo. Si está Dios con nosotros. Pensemos en algo que he dicho antes. ¿Cuál habría sido el destino de la nación hebrea sin Moisés? ¿Cuál habría sido el destino? ¿Qué habría pasado si Moisés se hubiese negado a hacer la voluntad de Dios? Como os he dicho antes, hay estudiosos que dicen que la nación de Israel no habría existido. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en eso. Pero es cierto que jugó un papel importantísimo en la creación de la nación de Israel, en la liberación de la esclavitud y en el mantenimiento de esa nación y en el llevarla hasta el lugar en el que el Señor quería que fuesen. Ahora, ¿pensamos que para Moisés este trabajo fue fácil? Yo me pongo en su lugar y estoy seguro de que no fue fácil. Como digo, estaba guiando a un pueblo rebelde, a un pueblo que le daba muchos problemas, a un pueblo que no le correspondía al esfuerzo que él estaba haciendo. No le resultó fácil. Pensemos todo lo que pasó. Después de matar al egipcio, estuvo 40 años en el desierto. Leemos los textos
y los leemos sin fijarnos muchas veces, ¿no? ¿Cuántos tenéis aquí 40 años o menos? Unos cuantos, ¿verdad? Es mucho tiempo, ¿no? 40 años es mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿verdad? 40 años en el desierto. ¿Cuánto tuvo? ¿Cómo tuvo que sentirse Moisés? Muy solo, ¿verdad? Pues 40 años es lo que estuvo Moisés en el desierto recibiendo el trato de Dios. Recibiendo el trato de Dios. Moisés seguro que muchas veces se le pasó por la cabeza, no lo sé, ¿no? Pienso yo, con lo bien que estaba en el palacio del faraón, con lo bien que estaba allí, con las riquezas, la comida, y ahora estoy aquí en el desierto, cuidando ovejas. ¿Lo pudo pensar? No lo dice la Biblia que lo pensase, pero lo pudo pensar. 40 años dan para pensar, ¿verdad? Sin embargo, vemos que resistió el trato de Dios. Y no solo lo resistió, sino que después de esos 40 años, después de recibido el trato de Dios, regresó a Egipto. Regresó al palacio a riesgo de su propia vida. Porque lo podían matar por lo que había hecho cuando se fue. Pero no le importó. Regresó aun a riesgo de su propia vida para cumplir con la misión. Yo me pregunto, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros desde el principio? Pensemos que estamos en el palacio, que vivimos bien. ¿Nos habríamos enfrentado al egipcio que estaba oprimiendo al hebreo, sabiéndonos a lo que nos arriesgábamos? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Lo habríamos defendido? Y en caso de haberlo hecho, ¿habríamos pedido después clemencia al faraón para seguir permaneciendo ahí? Pero voy más allá. Una vez que hemos huido de Egipto, sabiendo que estamos condenados a muerte, porque Moisés estaba condenado a muerte, ¿habríamos vuelto a Egipto para salvar al pueblo hebreo? Son cosas que tenemos que pensar cuando leemos la historia, ¿verdad? Pensemos en lo que sucedió después. Libera a un pueblo desobediente que nada más salir de Egipto ya duda de Dios. Nada más llegar al Mar Rojo ya duda de Dios. Pero Moisés sigue adelante. Nada más salir querían volver al cautiverio. Libera a un pueblo que por su desobediencia le hace estar otros 40 años en el desierto. Ya había pasado 40 de pastor. Pero por la desobediencia de ese pueblo al que él ha liberado, le toca estar 40 años más en el desierto, dando vueltas, para un recorrido que según los estudiosos se podía hacer entre 11 días y un mes. De nuevo, yo me pregunto, leyendo este texto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Habríamos continuado ayudando a ese pueblo que hemos ido a liberar a costa de nuestra vida, pero que nos ha defraudado el primer día? ¿Habríamos seguido ayudándoles o habríamos dicho, ahí os quedáis? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? Vamos a ver un contraste importante. En Números 12:3. Pensemos que Moisés, en el episodio en el que defiende al hebreo contra el egipcio, muestra un carácter agresivo, ¿verdad? Muestra un carácter tan agresivo que mata al egipcio. Sin embargo, Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice que Moisés era el más manso de toda la tierra. ¿Cómo puede ser esto?
¿Qué había pasado? Habían pasado 40 años en el desierto. Habían pasado 40 años recibiendo el trato de Dios. Habían pasado 40 años comunicándose con Dios, teniendo relación con Dios. A veces queremos correr en nuestra vida, a lo mejor queremos predicar el primer día o cualquier cosa que se nos ocurra, y el Señor nos dice, espera. A veces esperamos, a veces no esperamos. Moisés tuvo que esperar 40 años para liberar al pueblo de Egipto. 40 años antes intentó defender a su pueblo y metió la pata. Intentó hacerlo en sus fuerzas. Mató al egipcio. Sin embargo, 40 años después, en el tiempo de Dios, después de haber recibido el trato de Dios, su liberación fue un éxito. No nos precipitemos. El tiempo de Dios es perfecto. No nos precipitemos. Esperemos que el Señor nos muestre el camino. Está en nuestra mano el aceptarlo y pasar por ese desierto de preparación de parte de Dios, o el precipitarnos y meter la pata. Moisés supo esperar, pero Moisés también supo obedecer, aunque él no lo veía, pero también supo obedecer. Vamos a ver un texto, y estamos acabando ya, en Éxodo 4, del 10 al 16. Éxodo 4, del 10 al 16 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El Señor le manda a Moisés a liberar al pueblo, pero él dice: Señor, yo no sé hablar, manda a otro. Pero el Señor le dice: no, tienes que ir tú, y no vas a ir solo, vas a ir con Aarón y conmigo, que soy el que importa. Y entonces Moisés obedece, a pesar de sus limitaciones. Moisés no dejó de ver sus limitaciones. Él seguía viendo que le costaba hablar, pero no le importaron las limitaciones, o las dejó a un lado por obedecer a Dios, por seguir la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, aunque no se veía preparado para una tarea tan grande. Creyó a Dios, creyó lo que Dios le estaba diciendo y le obedeció. ¿Y el resultado cuál fue? Que Dios le sostuvo. Si vemos los textos, si leemos los relatos, veremos que el que hablaba siempre era Moisés. El que hablaba a Faraón era Moisés, en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones. Yo recuerdo cuando el Señor nos trajo a Picassent, ni Fina ni yo nos veíamos capacitados, por supuesto, para llevar la obra, pero sentíamos de parte de Dios que teníamos que hacerlo y lo hicimos. No nos veíamos capacitados ni nos vemos, pero seguimos adelante, seguimos luchando, negándonos a nosotros mismos con todas nuestras fuerzas, trabajando cada día para llevar adelante la obra del Señor.
volviendo al ejemplo de Moisés, ahora nos toca a nosotros aplicar las enseñanzas que a través de la palabra vamos viendo cada día, en este caso, las enseñanzas de Moisés. Nosotros no hemos sido enviados a Egipto, pero hemos sido enviados a Picasen, ¿verdad? Tenemos una misión. Sabemos que Egipto simboliza el pecado. Nosotros hemos sido enviados para liberar a Picasen del pecado. Hemos sido enviados para traer las buenas nuevas de salvación a Picasen. Y no podemos esperar que lo haga otro. Yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a recibir el trato de Dios, sea cual sea, como lo recibió Moisés? Porque a Moisés no le importó cómo fue ese trato. Y seguro que fue duro. Pasó de vivir en un palacio a ser pastor de ovejas y por 40 años y en el desierto. No quiero ni imaginarlo. Pero ahí Dios le trató. Dios le sostuvo y Dios lo levantó. ¿Estamos dispuestos a recibir ese trato de Dios? Yo sé que no va a ser fácil, pero si estamos dispuestos a cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer, Él nos va a proveer para esa misión que nos ha mandado. Pensemos que Moisés tuvo 3 periodos muy marcados en su vida y los 3 periodos duraron 40 años. Y no es casualidad. No es casualidad. Con el Señor no existen las casualidades. Moisés estuvo 40 años en el palacio, disfrutando de las riquezas. ¿Estaría acostumbrado a vivir disfrutando de las riquezas de palacio? Seguro que sí. Después estuvo 40 años en el desierto de Madián, recibiendo el trato de Dios. Una vida muy diferente como pastor de ovejas. Y después estuvo 40 años en el desierto de Sinaí, dirigiendo al pueblo de Dios, sosteniendo al pueblo de Dios, enseñando al pueblo de Dios. Y murió allí en ese desierto con 120 años, viendo la tierra prometida, pero sin poder disfrutar de ella. Su vida no fue fácil, seguro que no. Seguro que no fue fácil. Ahora, Moisés estaba dispuesto a recibir el trato de Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos a recibir el trato de Dios, sea el que sea, y no el que nosotros queremos? Porque muchas veces no va a coincidir con lo que nosotros queremos. Muchas veces que vamos a querer ir por aquí y el Señor va a decir, no, te toca ir por ahí. Seguro que los israelitas querían cruzar el desierto del Sinaí en recto. Seguro. Y llegar a la tierra prometida en 11 días. Pero estuvieron 40 años. Como en el ejército, y aquí tenemos militares, antes de pasar a la acción hay que recibir la instrucción. Hay que formarse. Y en eso de enseñarnos instrucción, en eso de formarnos, Dios es el mejor, no hay otro como Él. A veces vamos a querer recibir un trato diferente, pero el mejor trato es el trato del Señor, el trato que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y debemos aceptarlo, venga como venga. Cumplamos con esa misión, con la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno, poniendo todo, absolutamente todo, que es lo que el Señor nos pide, poniéndolo todo, repito, a su servicio. Y estemos seguros de que como el Señor estuvo con Moisés, estará con cada uno de nosotros y nos acompañará en esta misión de conseguir que todo Picasen sea para Cristo. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella, Señor, podemos ver ejemplos de los que nos precedieron, ejemplos que nos inspiran, ejemplos que nos ayudan a seguir adelante, que nos hacen ver situaciones probablemente similares a las que nosotros vivimos. Señor, como Moisés, queremos darlo todo, queremos poner nuestra vida por entero a tu servicio, renunciando a todo lo que nos distraiga y centrándonos exclusivamente en tu camino, en lo que tú quieres que hagamos, centrándonos exclusivamente en cumplir la misión que tú nos has encomendado, Dios. Gracias, Señor, por haberte fijado en cada uno de nosotros y gracias por habernos puesto en este lugar. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esa misión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Está Fina por ahí? Sí, Yesley. Vamos a cantar una alabanza mientras llamo a alguien, ¿vale? Ponemos de pie. Som. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Aleluia, somos livres. Amém? Com as palmas, amém? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo.
Amén. Somos libres. Y en la casa de Dios hay libertad. Podemos danzar, podemos cantar, podemos llorar, podemos arrodillarnos, porque somos libres. Amén. Amén. Y ahora hay un cumpleaños. Así que vamos, hija, sube. Ahora ven. Amén. Hoy es el cumple de Graciela. Me han dicho las niñas que cumple 39, ¿no? No, sí es jovencísima, madre mía. Así que vamos a levantar nuestras manos y va las manos hacia ella, ¿vale? Vamos a levantar nuestras manos. Amén. Y vamos a orar todos juntos, ¿vale? Por la vida de Graciela, por todos los años que el Señor le ha regalado y por los que le va a regalar, por todas las bendiciones que le ha dado y por todas las que tienen que venir. Amén. Así que vamos a ponernos todos en oración. Amén. Bendiciendo la vida de Graciela. Aleluya. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, mi bendito Dios, por la vida de Graciela, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú, oh bendito Padre, lo has cuidado, Señor, la estás cuidando, Señor, y la vas a cuidar, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por todo cuanto tú le has dado, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por todos esos dones, Señor, por todas esas virtudes, mi bendito Padre, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Te pido, Padre, que tú, mi bendito Padre, Señor, la sigas levantando cada día más y más y más hasta lo alto, mi bendito Padre, Señor. Que tú la vayas llevando por tus caminos, mi bendito Padre, Señor. Que tú, oh bendito Padre, cada día, Señor, le hables a su vida, mi bendito Dios y Padre bueno, Señor. Gracias, Padre, por su familia, Señor. Gracias por Yerli, su esposo, Señor. Por Lara, Señor. Por Livia, Señor. Padre, Señor, mi bendito Padre, gracias por ese hogar, porque en ese hogar reinas tú, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por todo, Señor. En el nombre de Hijo Jesús, amén. Y cantamos. Cumpleaños